Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emily Gandino y yo soy del grupo número 2, donde les vamos a hablar sobre la compensación en razón de mora. Los integrantes somos Ana Elizabeth, Andy Javier, Rosibel León, Stephanie Givelli y mi persona. ¿Qué les puedo decir respecto a la compensación de mora? Pues la compensación en razón de mora nos dice que todo acto para pagar una extinción para que se extinga una obligación se tiene que cancelar. El pago como el préstamo consiste ordinariamente en la entrega del dinero por el mutuario, en este caso quiere decir por la persona que solicitó el préstamo. Así como el préstamo puede delegarse en otra persona. No necesariamente tiene que ser la persona que pidió el préstamo que tiene que obligatoriamente cancelar ese préstamo. El préstamo se tiene que cancelar. Eso es lo que ellos están tratando de dar a entender. Puede ser que yo saque el préstamo, pero un familiar, porque yo no pude asistir a pagar ese dicho préstamo, puede asistir por mí. También se dice que el pago se imputa a los intereses a la deuda vencida, al crédito más gravado, por estar garantizado con prendas o algo más antiguo. Si faltan estos tres elementos, la imputación se hace en proporción de todas las deudas. De igual forma quería mencionar es que la compensación solo tiene lugar entre deudas vencidas y de la misma clase. Cuando el deudor no realiza el pago en un tiempo debido, incurre en mora. Este retraso no aumenta la cantidad de la deuda o de los intereses si ellos no están de acuerdo o si no se ha pactado anteriormente mediante un contrato. La extinción de la mora del acreedor cuando éste, sin causa que lo justifique, rechaza el pago que le ofrece el deudor. De igual forma quería mencionarle unos requisitos que están establecidos en el Código Civil en el artículo 1474. Estos son que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal. También nos dice que las dos deudas estén vencidas, que sean líquidas y exigibles, que sobre ninguna de ellas haya retenido o contenido promovido por terceras personas y notificado oportunamente al deudor. Eso sería todo de mi parte. Feliz tarde y muchas gracias. Hola, mucho gusto, estimado abogado y compañeros. Es para mí un gusto poderme presentar. Mi nombre es Rosibel León y el día de hoy les vengo a hablar acerca del pago por compensación. Este se encuentra en el artículo 1473 al 1480 del Código Civil. En este artículo de 1473 se define esta figura diciendo que tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Por lo tanto, esta forma especial de pago extingue la obligación aunque no se produzca el cumplimiento exactamente igual que se había pactado en un primer momento, pero libera de la obligación, por lo tanto, que los obligados se ven satisfechos al realizar la operación, la cual es beneficiosa para ambas partes. En el proceso de compensación pueden darse las siguientes situaciones. Una de ellas sería una de las partes puede ceder con conocimiento a la otra sus derechos en favor de un tercero, pero las obligaciones siguen manteniéndolas el antiguo acreedor, que sigue en la posición de deudor, aunque no del acreedor, como sucedía antes de la cesión de sus derechos. Por tanto, el deudor no podrá oponer la compensación contra el cesionario. Otro caso sería también si se realiza la cesión con conocimiento, aunque sin el conocimiento de una de las partes deudora, solo se le podrá reclamar las deudas o obligaciones anteriores a la cesión, pero no las posteriores. Se excluye la compensación en los siguientes casos. 1. Deudas que deriven de depósitos o comodato. 2. Deuda por alimentos debidos. 3. Deudas en las que hay retención o contiendas promovidas por terceras personas y notificadas oportunamente al deudor. La mora consiste en el retraso respecto del momento previsto en el contrato para el cumplimiento de la obligación contractual.
lo cual no implica necesariamente que el deudor no esté dispuesto a hacerlo con posterioridad. Por otro lado, no siempre que hay incumplimiento hay mora, pues podemos estar en el supuesto de obligaciones recíprocas. Voy a hablar sobre cuáles son los efectos de la mora. Si la mora es imputable, el deudor debe indemnizar por daños y perjuicios. En el caso de obligaciones dinerarias, la indemnización se suele absorber en forma de interés moratorio, interés que será el convenio en el contrato mediante una cláusula penal. Pero cuidado con este tipo de cláusulas, pues en función de su cuantía podrían llegar a declararse abusivas en contratos de consumidores o incluso entre empresarios si existe desequilibrio evidente entre el perjuicio ocasionado y la penalización pactada. A falta de un convenio entre las partes, dice el Código Civil que se aplicará el interés legal del dinero para los contratos entre particulares, con el aliciente de que no se puede pactar un interés inferior por partes. Ello se debe a que el perjuicio será normalmente mucho mayor y podría provocar un efecto dominó en la economía. Los intereses corren desde el incumplimiento para las operaciones mercantiles, dado que la mora es automática. Cuando estamos ante una obligación que no es dineraria, lo lógico será que se fije en el contrato una indemnización al tanto alzado por día de retraso. De no ser así, habrá que acreditar caso por caso el perjuicio causado y demandar una cuantía justa en el juicio a partir de diversos medios de pruebas, como en el ingreso obtenido en periodos anteriores. Ahora vamos a ver si se puede resolver el contrato si se entra en mora. En términos generales, el mero retraso no permite la resolución del contrato, lo que no quita que podamos instar al cumplimiento y en su caso exigir los daños y perjuicios sufridos. Cuando la fecha sea motivo determinante de la celebración del contrato, es fundamental establecer en el contrato una cláusula de condición resolutoria. En caso contrario, debemos alegar la existencia de un término esencial que se da cuando objetivamente el cumplimiento tardío no pueda satisfacer de ninguna manera el interés del acreedor. Ahora veremos si existe término esencial, y en estas tenemos lo que son tres. Primera parte, tenemos la imposibilidad sobrevenida de incumplimiento. Por ejemplo, si el contrato es de entrega de cosa específica, por pérdida o destrucción, si la cosa es genérica, se puede sustituir por una con las mismas características. La voluntad obstructiva o deliberadamente rebelde al incumplimiento por parte del incumplidor no solo incumple, sino que manifiesta expresa y tácitamente que no tiene intención de llevarlo a cabo. La frustración del interés económico del contratante como consecuencia del retraso prolongado. La dificultad reside en él cuando se considera retraso prolongado. En el caso del contrato de arrendamiento se ha fijado en el impago de 2 cuotas. En el caso del contrato de préstamos hipotecarios, 3 cuotas. Para el resto se habrá que analizar particularmente. Ahora veremos la compensación de mora en razón a Colombia, ¿verdad? Compensación. La compensación se constituye como modo de extinguir las obligaciones y se efectúa cuando dos sujetos son deudores y acreedores recíprocamente. Por ejemplo, si A debe a B 1.000 pesos y por alguna circunstancia B termina debiendo a A la misma cantidad, entonces con miras a evitar un doble pago que posiblemente implicaría gastos inútiles para ambas partes, la deuda se compensa extinguiéndose de esta manera la obligación. A diferencia de la novación, institución caída en desuso debido a la existencia de otras figuras mucho más pragmáticas, como la subrogación a la cesión de créditos. La compensación obedece las necesidades de tránsito jurídico y comercial, facilitando las gestiones mercantiles y la circulación de la riqueza. Es por ello que las entidades bancarias registran día a día créditos y deudas que entran en compensación, facilitando a sus clientes en manejo de las cuentas de ahorro y corrientes. La adquisición de créditos y una mayor inversión en general. El Código Civil faculta a que la figura de la compensación se ejerza hasta por la concurrencia. El avance de la actividad mercantil ha permitido que esta figura haya obtenido un cierto grado de evolución jurídica, lo que le ha permitido obtener un mayor campo de acción con resultados bastante satisfactorios en contraste con la compensación del derecho romano, puesto que ésta se restringía a cierto número de casos, ya que en principio solo era admitida
por la vía procesal. En el caso del contrato de préstamos hipotecario, 3 cuotas. Para el resto se habrá que analizar particularmente. Ahora veremos la compensación de mora en razón a Colombia, ¿verdad? Compensación. La compensación se constituye como modo de extinguir las obligaciones y se efectúa cuando dos sujetos son deudores y acreedores recíprocamente. Por ejemplo, si A debe a B 1.000 pesos y por alguna circunstancia B termina debiendo a la misma cantidad, entonces con miras a evitar un doble pago que posiblemente implicaría gastos inútiles para ambas partes, la deuda se compensa extinguiéndose de esta manera la obligación. A diferencia de la novación, institución caída en desuso debido a la existencia de otras figuras mucho más pragmáticas, como la subrogación a la cesión de créditos. La compensación obedece las necesidades de tránsito jurídico y comercial, facilitando las gestiones mercantiles y la circulación de la riqueza. Es por ello que las entidades bancarias registran día a día créditos y deudas que entran en compensación, facilitando a sus clientes en manejo de las cuentas de ahorro y corrientes. La adquisición de créditos y una mayor inversión en general, el Código Civil faculta a que la figura de la compensación se ejerza hasta por la concurrencia. El avance de la actividad mercantil ha permitido que esta figura haya obtenido un cierto grado de evolución jurídica, lo que le ha permitido obtener un mayor campo de acción con resultados bastante satisfactorios en contraste con la compensación del derecho romano, puesto que ésta se restringía a cierto número de casos, ya que en principio solo era admitida por la vía procesal. Buenas tardes, compañeros y abogadas. Mi nombre es Ana Elizabeth Guzmán y la verdad es que investigamos un poco sobre la compensación en razón de mora en otro país y escogimos el país de Colombia. Y la verdad es que no es tan distinta a las leyes de nuestro país, ya que la compensación también en Colombia se sustituye como modo de extinguir las obligaciones. Según el Código Civil de Colombia, solo regula la compensación legal. La doctrina ha considerado que son 3 tipos de compensaciones legales, como ya lo mencionamos, jurídicas y convencional. La primera opera por el Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de las partes, extinguiéndose ambas deudas. Sin embargo, para que se pueda efectuar las obligaciones, deben reunir 3 requisitos estipulados en el código de ellos, según el artículo 1715. En primer lugar, las obligaciones deben ser fungibles y de género, es decir, que el objeto de la prestación debe ser reemplazado por otro, o cuando el objeto es indeterminado, de una clase o género determinado respectivamente, según el artículo 1565 del Código de Colombia. No obstante, existen ciertas restricciones en materia de compensación legal. En primer lugar, es necesario que por medio de este tipo de compensación no se vean perjudicados derechos de terceros. El artículo 1720 del Código Civil de Colombia cita como ejemplo que después de efectuar el embargo de un crédito, el deudor podrá compensar al adquirir un crédito posterior al embargo en contra del acreedor. Pero si los créditos son anteriores al embargo, sí podrá efectuarse la compensación. La razón de esta medida se encuentra justificada en el artículo 1521 del Código Civil, el cual establece como objeto ilícito los bienes embargados, debido a que estos se encuentran fuera del comercio. Según el Código Mercantil y las circunstancias, dice que la compensación obedece a las necesidades del tránsito jurídico y comercial, facilitando las gestiones mercantiles y la circulación de las riquezas. Es por ello que las entidades bancarias registran día a día créditos y deudas que entran en compensación, facilitando a sus clientes el manejo de las cuentas del ahorro y corrientes, la adquisición de créditos y una mayor inversión en general. El Código Civil faculta la figura de la compensación. Se ejerce hasta la concurrencia.
En el artículo de Colombia 1565 dice que en primer lugar las obligaciones deben ser fungibles o de género, es decir, que el objeto de la prestación debe ser reemplazado por otra. Es casi parecido a al Código Civil de nosotros, que toda obligación debe ser compensada por otro o por un objeto igual. Es casi lo mismo que estábamos nosotros viendo en la clase. Concluiremos que la compensación en razón de mora se da cuando el acreedor condona al deudor los intereses moratorios que surgieron al no cumplir el deudor con sus obligaciones, para que éste se ponga al día con la deuda y no incurra en que después no pueda pagarla, siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo en proporcionar esta acción para que se llegue a un mutuo acuerdo de las partes. Bueno, compañeros y abogados, esto ha sido todo por nuestra parte y gracias por su atención.